En toda biblioteca humorística que se precie es pieza imprescindible, pieza necesaria, La era de la irreverencia, de Christopher Rea, publicado por la Universidad de California. En la contraportada, el miembro de los Monty Pythons, Eric Idle, dice que está seguro de que es el mejor libro en su campo que introduce una letra de una canción de mi autoría. Bueno, es algo un poco restrictivo, el mejor libro en su campo, es decir, el mejor libro sobre la literatura humorística del periodo republicano chino, de la República no popular, de la primera República China. Supongo que bueno, ha habido rebeliones y ha habido formaciones de gobierno ajenas al imperio, al mandato del cielo y al hijo del cielo, pero podemos decir que la República de 1911 es la primera República China. Bueno, a este periodo se refiere como la edad de la irreverencia, la era de la irreverencia. Explica que ha tomado el título del historiador del periodo de la Guerra Civil. Bueno, lo va a decir él mismo. El título es La era de la irreverencia. El subtítulo es Una nueva historia de la risa en China. Aquí están los agradecimientos, entre los que está naturalmente el agradecimiento a los Monty Pythons. En el primer capítulo se explica el subtítulo. En 1903, Wu Qianren, uno de los más innovadores y prolíficos escritores chinos de principios de siglo XX, empezó a publicar por entregas dos obras en la misma publicación de Nueva Ficción, una revista de Yokohama, en Japón. Una publicación literaria líder de los reformadores chinos en el exilio. Es decir, esta literatura libérrima, esta literatura irreverente china tiene que publicarse en primer lugar en Japón, porque en fin, los reformadores están en el exilio, no tienen cabida en la China geográficamente china. La primera, una novela, fue titulada Una historia de dolor. La segunda, una serie de bromas, la llamó Una nueva historia de la risa. Una nueva historia de risa. Pero claro, el volumen lo entiende como una historia de la risa, no una historia de risa, sino una historia de la risa. En cuanto al título, he dicho, bueno, no hace falta verlo, pero lo dice en un apartado previo al primer capítulo. Dice que lo ha tomado de una historia sobre Barnum, el famoso empresario circense, el dueño del circo Barnum, de Neil Harris, donde califica ese tiempo próximo a la Guerra Civil Americana como una era de la irreverencia. Aquí está, una era, sí, en una especie de prefacio humorístico se da cuenta de esta cita de Neil Harris, se consigna esta cita. Una era de irreverencia, aquí está, según Neil Harris, en la América anterior a la Guerra Civil. En la América anterior a la Guerra Civil hubo una era de la irreverencia, con lo cual casi podemos decir que estas eras de irreverencia acaban mal, porque siempre acaban con una reacción
sangrienta en el caso de la guerra civil, o bueno, en el caso del maoísmo, que pone fin a cualquier experimento o a cualquier tentativa de hacer una China distinta. Aunque bueno, para Rea, esta era de la irreverencia en periodo republicano no es la única en la historia de China. Cuando llega la República Popular o hay que hablar de Mao, recuerda los pasajes de Mao en los que dice que la sátira es necesaria y que bueno, que en teoría, así lo dice, en teoría esta era de la irreverencia no debería tener su fin con el comunismo, que en teoría el maoísmo admite, pero vamos, evidentemente, en teoría los autores satíricos tuvieron muchísimos problemas, fueron degradados, a veces encarcelados, lógicamente. La era de la irreverencia es la de la República China y además, como hemos visto, buena parte tiene que hacerse en el exilio, en Japón, así que no ha habido una libertad absoluta nunca en China. Bueno, el título, La era de la irreverencia, ya se ha dicho que se toma de Neil Harris, pero evidentemente no es un concepto de Neil Harris, y es un concepto muy importante y muy de actualidad, por la toma de Kabul por los terroristas talibanes, a quien las instituciones europeas y nuestros gobernantes quieren dar la categoría de ejército combatiente cuando no son más que unos terroristas ante quienes las instituciones han cedido, les han abierto las puertas y han huido. Algo como lo que ha ocurrido en España de forma parcial con ETA, que ha visto franqueadas, ha visto abiertas las puertas de las instituciones y se sienta en escaños, no por haber ganado ninguna guerra, sino por abandono de quienes deberían defender las instituciones. Los terroristas talibanes se han hecho con un país entero, gente que quiere decididamente matarnos a toda costa, ahora tiene un país entero. ¿Por qué habría de preocuparnos? ¿Qué problema debería haber con eso? Y han puesto de actualidad, de nuevo, la afinidad de muchos teóricos, filósofos y políticos occidentales y españoles con el ideal talibán. He empezado a ver circular memes, viñetas que relacionan a los talibanes con Vox y dicen que con el partido Vox, que para el que me escuche en el futuro, si estas cosas han pasado, pues claro, Vox Populi, Vox Dei, tiene que ver con el partido Fidesz en Hungría, estos partidos con nombre latino que hacen referencia a ideales políticos más o menos confesionales del pasado. Bueno, pues estos memes vinculan a los talibanes con Vox de una manera muy ridícula, porque entre las cosas que supuestamente tienen en común está el renunciar o el rechazar la ciencia y decir que las vacunas son pecado. Que yo sepa, Vox no ha dicho nunca nada contra las vacunas, y en cuanto a lo de la ciencia tiene médicos y científicos en sus filas. Es el ideal, la fantasía, el crear un enemigo fácilmente vencible, un estafermo, un fantoche que no tiene nada que ver con la realidad, atribuyéndole creencias que sí tiene la extrema derecha en Estados Unidos, la extrema derecha en Brasil, que son países, bueno, que son líneas de pensamiento de extrema derecha eminentemente protestantes. Son los protestantes, tanto en Brasil, los evangélicos en Brasil, como en Estados Unidos, quienes tienen una cosmovisión o un sistema científico
si podemos llamarlo así, mucho más atrasado que el católico, porque en la jerarquía católica el Papa admite el darwinismo, admite toda una serie de incontrastables avances científicos que además se estudian en los institutos vaticanos y en los institutos e instituciones científicas que el Vaticano tiene fuera del Estado, de la Ciudad del Vaticano y de las tierras de la Iglesia y de las dependencias de la Iglesia en las diferentes naciones. Vamos, que tiene un observatorio astronómico en Estados Unidos. En tanto que la interpretación libre de la Biblia y el ceñirse a la sola litera y al texto bíblico en exclusiva ha originado que haya muchos protestantes que sean creacionistas, que, bueno, por otro lado, en la última edición de la Vulgata hay una pregunta al Papa a propósito de si se puede sostener la Biblia como un documento científico, y el Papa dice que sí, pero esto ya no es así, aunque la última vez que se preguntó a un Papa sobre la veracidad científica de la Biblia dijo que sí. Bueno, en la práctica la jerarquía católica, el Papa con toda su autoridad, admiten un estado de la ciencia mucho más avanzado que el que es general y común entre la mayoría de los pensadores protestantes. No quiere decir que no haya protestantes avanzadísimos y científicos muy atentos y minuciosos y muy al día, pero una inmensa mayoría de protestantes en todo el mundo prefiere el oscurantismo de ceñirse a un libro escrito en la edad del bronce y tomarlo como pruebas incontestables de determinados hechos que según ellos ocurrieron o no ocurrieron. Y que el protestantismo se esté difundiendo en España me ha llevado a mí a tener que discutir con alumnos si los dinosaurios existieron o no, porque hay alumnos que, educados en el protestantismo evangélico, creen que los dinosaurios son un invento de los marxistas, comunistas, homosexuales para negar la Biblia. Y dicen que los dinosaurios son un invento y que no existen. Eso lo he tenido yo en clase, que por motivos religiosos haya alumnos que me digan que los dinosaurios no existieron. Y eso se debe al avance del protestantismo. Entonces, indudablemente hay un pensamiento de extrema derecha que rechaza la ciencia, como la ciencia con mayúsculas, que es algo completamente fideísta. Escucha a la ciencia dice, la ciencia esto, la ciencia aquello, como si la ciencia fuera el Papa, o como si la ciencia fuera algo con dos patas, con dos piernas y dos ojos, que habla unívocamente. Bueno, pues no son, desde luego, los católicos, los básicamente católicos que hay en Vox los que niegan la ciencia, sino ciertamente algunos aliados que pueden tener en Brasil, en Estados Unidos, que por protestantes sí que rechazan la ciencia, las vacunas, etc. La opinión, el juicio que tengan los talibanes sobre las vacunas, la ciencia, yo lo desconozco por completo. No creo que se hayan pronunciado sobre eso. Además, difícilmente pueden pronunciarse sobre algo que seguramente todavía no tienen vacunas, así que ¿cómo van a opinar sobre eso? En cuanto a que estén en contra de las inyecciones, pues ya imagino que no, porque los talibanes basan su economía en el tráfico de opio, que es la materia prima de la heroína, así que en contra de las inyecciones no tienen que estar, toda vez que eso es cierto. Ven el tráfico de heroína de una manera hipócrita, porque sostienen que es una manera de luchar contra Occidente. Es como los etarras, que decían que la heroína estaba hundiendo a la juventud vasca y que la estaba introduciendo la policía, cuando en realidad ETA se lucraba del tráfico de drogas.
no sé si debería pasar al pasado, al tiempo pasado, porque eso de que ETA ya no existe es muy relativo, porque sus zulos con armas siguen existiendo, los etarras siguen existiendo, las redes de apoyo a los etarras siguen existiendo, los homenajes a presos etarras siguen existiendo, que ETA ya no existe, ha desaparecido, pero Franco sigue viviendo y continúa sus días en la tierra, es algo bastante discutible. Bueno, pues esto era algo que criticaban, que Vox, como los talibanes, está en contra de la ciencia y vacunas no, que lo prohíbe la religión. En fin, es simplemente meter algo que pertenece a la extrema derecha protestante. En cuanto a todo lo demás, aborto no, matrimonio homosexual no, religión en las escuelas, bueno, pues más o menos algo de eso sí hay, pero no todos los barbudos amantes de las armas, porque curiosamente todos los de Vox llevan barba, y claro, no es una obligación, pero en Afganistán sí. En Afganistán un hombre que no lleva barba es sospechoso, es obligatorio llevar barba, es una de las muchísimas estupideces que tienen los talibanes, pero claro, a diferencia de Vox, no tienen mujeres en sus cuadros dirigentes, porque las mujeres no pueden hacer nada. A diferencia de Vox, no pueden extasiarse y sublimar sus ánimos viendo desfilar a la cabra de la Legión, porque la música es pecado. Es una imprudencia, es un absurdo comparar, aunque sea superficialmente, a Vox con los talibanes, más allá de que efectivamente se trata de barbudos amantes de las armas, pero los talibanes las usan a diario y de una manera absurda y nefasta. Los talibanes no tienen que ver con Vox, pero sí que es cierto que en el pasado muchos ideólogos, filósofos que se integraron en Vox o que conforman su mantillo ideológico admiraban y adoptaban muchas posturas de los talibanes y siguen haciéndolo a día de hoy. Así que en realidad ese meme estúpido de la izquierda algo de verdad tiene, porque yo he leído y sigo leyendo cosas que me estremecen, me repeluznan y me repugnan abiertamente. Todos aquellos textos en los que los fanáticos de las virtudes occidentales, todos aquellos textos en los que estos filósofos concuerdan, y no solo concuerdan, sino que admiran y aprueban a los talibanes. Todo viene de toda esta experiencia que tengo y todo este temor viene, yo diría que de hace unos 10 años, porque claro, estas cosas se gestan con tiempo y hay cosas que, hay ideologías que ya van para seculares, como el independentismo catalán, ya va para secular. Bueno, pues recuerdo haber leído un artículo, o mejor dicho, la entradilla de un artículo, porque era un medio de pago, encima había que pagar, pero vi el resumen en un medio de Hazte Oír o de alguna de estas asociaciones o instituciones, fundaciones, que luego han derivado en ese conglomerado ideológico que es Vox y que anda muy perdido. Hace unos días o hace unas semanas vi que la líder de Vox en Andújar había publicado un meme, vamos, digo un meme, pero es la clásica viñeta humorística o propagandística de toda la vida, en la que se estaba retirando la base de una columna, de un edificio con forma de templo griego. Eso es lo más irónico. Un edificio con forma de templo griego al que una de sus columnas estaba perdiendo su base, que era el cristianismo. Y claro, cuando se quitan los valores cristianos de la civilización, el edificio se hunde. Eso decía la líder de Vox, o eso compartía la líder de Vox. Claro, el cristianismo, los valores cristianos, cristiandad o Europa.
el libro confuso de Novalis, que no tiene ni idea de historia, ni sabe lo que está diciendo, y que está más perdido que un pulpo en un garaje. Bueno, pues eso, cristiandad o Europa. ¿Qué cristiandad? ¿Qué cristiandad? Si la cristiandad está dividida prácticamente desde sus orígenes y aunque no lo estuviera está escindida del judaísmo, hay que circuncidarse o no. ¿Qué es eso de entender la unidad europea como una unidad cristiana que no existe? Que no existe. Están los luteranos, están los ortodoxos serbios, los ortodoxos griegos, los rumanos católicos. ¿Qué unidad cristiana? ¿De qué unidad cristiana estamos hablando? Claro, se lo pregunté. ¿Qué es eso de los valores cristianos? ¿Qué valores son intrínsecamente cristianos y distintos a los valores de cualquier otra civilización o religión? Y además, cuando decimos cristiano, ¿qué entendemos por cristiano? ¿Entendemos luterano? ¿Entendemos jusita? ¿Qué son los valores cristianos? Por supuesto no me contestó. ¿Cómo me va a contestar? Los líderes están para compartir memes y consignas y lemas vagos y eufónicos, pero no para pensar. Bueno, pues uno de estos que sí que tienen el oficio de pensar, hace unos 10 años publicó un artículo en el que, según el resumen, lo que proponía era lo siguiente: difícilmente podremos hacer aceptar a otros pueblos como el islámico los derechos humanos, no matar gente y eso, cuando nosotros incluimos en esos derechos humanos corrupción moral y cosas muy... que la gente se divorcie, que los homosexuales se casen, todas esas indecencias. Entonces, claro, cuando nosotros convertimos en un derecho algo que es una inmoralidad, evidentemente estamos ofendiendo a los musulmanes y no van a querer aceptar el no matar gente, el no torturar, por no aceptar estas cosas que efectivamente, según el autor, son inaceptables, como el divorcio, la homosexualidad, el transexualismo, el ateísmo, todas esas cosas que son absolutamente inaceptables. Pues hacen bien. Entonces era un elogio de los talibanes. Decía, claro, ellos no quieren dejar de matar gente porque ven, y está muy bien visto, que con la legislación, con los acuerdos internacionales, con los que queremos que dejen de matar gente, queremos colarles de rondón la inmoralidad, el vicio, la depravación. Entonces los talibanes tienen mucha razón y deberíamos aprender de ellos. Es básicamente una idea que anda circulando a día de hoy, con Kabul tomada por los terroristas, a día de hoy sigue circulando. A mí me sigue lamentablemente mucha gente que me siga quien quiera, ¿verdad? Cuando digo que me sigue no quiere decir que hace lo que yo digo, sino que me espía, lee mis cosas, ve lo que digo por aquí. Bueno, me sigue en ese sentido, no en el de que me haga caso, ni muchísimo menos. Me siguen lamentablemente muchos, lo digo porque la verdad es que preferiría tener otro público y preferiría no tener gente de filosofía ni de economía, que eso, en fin, que puedo aprender de ahí, sino preferiría que me siguieran científicos, artistas, no filósofos. Bueno, pues me siguen en ese limitado arco de disciplinar. Claro, disciplinar es... en fin, disciplina como castigo, disciplinario. En ese limitado arco disciplinario me siguen, aunque también se podría entender como castigo. En realidad la disciplina al fin y al cabo es un látigo. Me siguen de extrema derecha y de extrema izquierda. Cuando digo de extrema izquierda quiero decir gente que quiere convertir a España en Corea del Norte, y cuando digo de extrema derecha quiero decir carlistas y partidarios de la Inquisición y, en fin, conservadores que son más conservadores que... Pues claro, la conservación tiene al final un límite, porque un conservador de verdad lo que querría sería volver a las cavernas, no al siglo XVII, ni al siglo XV, ni al siglo XIV, no, directamente
volver al árbol. Eso sería un buen conservador. Bueno, pero conservadores que están más cerca del árbol que de nuestros días. Bueno, pues entre esos conservadores que me siguen y me piden amistad por redes sociales para dar sus propias conferencias y para tenerme como público, cosa que no me puede interesar menos y que evidentemente detesto. De hecho, alguna pregunta me hacen por aquí que son microconferencias que no vienen al caso. Bueno, pues cuando eso ocurre lo digo, o sea, no me lo callo. Cuando alguien suelta una parrafada que no viene al caso, me lo callo. Directamente cuando algo es irrespetuoso y no aporta ningún dato y ningún conocimiento, directamente lo borro para que los lectores no pierdan el tiempo. Siempre que no contenga ni un solo dato, sino que sea simplemente un exabrupto pedante. Bueno, pues uno de estos lectores de extrema derecha hacía sus discursos con un público limitado, con la red cerrada, para recibir palmas, para recibir elogios y aplausos. Y el último discurso que he tenido que ver porque me lo ponen en el historial, y claro, el último en el sentido de que yo por ahí ya no paso, porque previamente había hecho un discurso comparando a las atletas americanas que son copitos de nieve, que están pensando en el género y que son débiles porque una sociedad viciosa y depravada y lánguida y afeminada las ha hecho débiles, cuando los atletas deben ser la manifestación del superhombre. Comparaba a las atletas americanas con las rusas, que lo que hacen es entrenar duro. Vamos a ver, si Rusia no compite en los Juegos Olímpicos de Tokio, no ha competido en los últimos Juegos Olímpicos, porque Rusia, como nación, como país, como Estado, está castigada por drogarse de una manera salvaje, por permitir el dopaje de una manera que... El dopaje es algo común en todas las naciones, en todos los equipos olímpicos, pero ¿cómo será el ruso como para que se note, como para que se dé cuenta, como para que no haya manera de esconderlo y haya que sancionar? ¿Qué me están contando de los valores cristianos de Occidente que defiende Rusia? Esos valores son drogarse, ponerse hasta arriba. ¿De qué me está hablando? Bueno, eso fue la avanzadilla, esa banalización de la decadencia de Occidente de Spengler. Los rusos son fuertes porque trabajan y los occidentales son débiles porque tienen sentimientos y lloriquean. Y... No puede haber algo más falso. Los rusos son fuertes porque se drogan a mansalva, hasta el punto de que se nota y son sancionados por eso. Bueno, pues el siguiente paso fue decir que Kabul ha caído porque en Occidente no sabemos ya ni lo que es un hombre ni una mujer. Y le digo, hombre, pues entonces estarás contentísimo con esta gente que tiene bastante claro lo que es un hombre y lo que es una mujer. Un hombre lleva barba y una mujer lleva burka, que no te engañen, como el autobús este de hazte oír. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no, vagina. Que no te engañen. Bueno, pues los talibanes pueden hacer suyo, pueden sacar un autobús, pueden fletar un autobús y circular por España con él. Los hombres tienen barba, las mujeres tienen burka, que no te engañen. Lo cual en realidad no es exacto. Bueno, se dedicó a insultarme después de eso de una manera bastante patética y exhibiendo todos los prejuicios que supuestamente no tienen, pero tienen. Y es cierto que algo se me puede criticar por esa vía, porque entre los talibanes es cierto que los hombres tienen barba, las mujeres tienen burka, pero es cierto que también tienen sus niños travestidos a los que prostituyen y a los que violan, y es una tradición afgana muy, muy extendida y muy difundida entre los señores de la guerra. Y naturalmente los talibanes, en tanto que señores de la guerra, también los tienen. Así que digamos que sí, los talibanes tienen claro lo que es un hombre, una mujer y un prostituto infantil travestido. Y también tienen claro que una familia tiene que tener un papá
y 4 mamás, algunas putillas, algunas concubinas, esclavas sexuales, y efectivamente es unos catamitos, unos efebos,